Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos y muchas gracias por venir. Muchas gracias al vicario general, Luis Enrique, que nos honra también con su presencia. El motivo de esta sesión informativa es, como bien sabéis, la reforma de una parte completa del Código de Derecho Canónico que se anunció el pasado 8 de septiembre mediante el motu propio Mitis Judex. Hay otro motu propio que reforma también la parte similar del Código Canónico de las Iglesias Orientales, pero que a nosotros por regla general pues, nos suele tocar bastante menos, ¿no? Y que ciertamente pues, ha supuesto la renovación más profunda del Código de Derecho Canónico desde el año 1983 que se aprobó. Se promulgó en un ámbito pues tan sensible para todos los que profesionalmente os dedicáis a esto y los que trabajamos en el Tribunal Eclesiástico, como es precisamente el proceso declarativo de nulidad matrimonial. Ese cambio ha sido tan profundo que la profesora Carmen Peña lo ha definido en el primer, blog que escribió recién conocido el motu propio como un tsunami, ¿no? Es decir, una especie de cambio que se inicia y que, bueno, pues ahora tendremos que ir viendo poco a poco pues cómo va, evolucionando y llegando. Lógicamente, nos parecía en el tribunal que los primeros que teníais pues el derecho y nosotros la obligación de dar un poquito a conocer lo que supone toda esta reforma es lógicamente pues a los profesionales que ante todo pues trabajáis y que sentimos también como propio toda esta tarea del tribunal eclesiástico. Y para eso, para darlo un poco a conocer, era para lo que os habíamos, en una primera aproximación. Una primera aproximación porque el texto, oficial, sabéis que es el latín, ha salido también el texto oficial en italiano, pero todavía no tenemos el texto oficial en español, con lo cual no os lo he querido repartir precisamente pues para no darlo, como oficial, ¿no? Pero hay una traducción más o menos oficiosa que podéis encontrar en la revista Ecclesia en PDF, ¿no? O sea, si ponéis revista Ecclesia Mitis Judex, os sale ahí, o también en un enlace directo que hay en el Tribunal Eclesiástico de Madrid. O sea que es fácil, por así decirlo, encontrar el texto en castellano. Un texto que, bueno, en cuanto tengamos la versión oficial, también imagino cómo se publicará en la página web del Vaticano, no tendréis dificultad en conocer. Toda esta reforma ciertamente pues la queremos ahora exponer un poquito en sus líneas más generales y más prácticas, y por eso pues me acompañan en la mesa don Pedro Roldán, que sabéis pues fue juez del tribunal, el más veterano del tribunal de los que estamos aquí ahora precisamente trabajando. Me acompañan también pues, don Antonio Avellán Navarro, que es el secretario canciller del obispo y también juez del tribunal. Además es su cumpleaños, así es que aprovechamos para felicitarle el cumpleaños. Y María Ángeles Zafrilla, pues compañera vuestra, letrada, y luego también en este tribunal ejerciendo tareas de defensora del vínculo en las causas de segunda instancia que hemos estado tramitando como segunda instancia del arzobispado de Sevilla. Entonces, bueno, haremos una breve exposición, de algunos de los aspectos que consideramos más importantes para después dejar pues, lugar a las preguntas que, como muchos veréis, pues quizá no en todo tengamos la respuesta adecuada, porque, aparte de que la praxis será la que nos irá dando, pues también, los estudios que desde los centros de estudio y todo eso irán saliendo y las reflexiones que vayan surgiendo nos irán ayudando a todos. Sí que simplemente pues, señalar, como algunos principios básicos, ¿no? Que quizá lo sabemos todo, de cara a la información popular a veces es más complejo de transmitir. Para nosotros es evidente que la reforma es en el procesal, lo que se reforma es el proceso declarativo de nulidad. No cambia para nada el derecho sustantivo con respecto a la identidad del matrimonio, tal y como viene descrito en el Código de Derecho Canónico. Eso significa que no cambia ninguna de las propiedades esenciales del matrimonio, mucho menos la indisolubilidad, como algunos medios están planteando, y que tampoco, toda la casuística o los casos por los cuales la Iglesia considera que un matrimonio puede ser declarado nulo. En eso están los casos que vienen expresados en el Código de Derecho Canónico, que no se han modificado, y luego pues toda la aplicación de esos casos en la jurisprudencia de la Rota Romana. Ahí, el cambio que vamos a vivir es procesal, que es un cambio bastante importante,
pero no supone ningún cambio en lo sustantivo, en la identidad del matrimonio y en las causas por las cuales pues, la Iglesia considera que un matrimonio puede llegar a ser nulo. Sí que ese cambio procesal supone, digamos, y el principio que rige la reforma es el de la celeridad, el de la agilización, por así decirlo, de los procesos, siempre manteniendo los principios con respecto a la identidad del matrimonio y, digamos, la certeza con la cual judicialmente se ha de resolver la cuestión de la nulidad. Se planteó una posible reforma que traspasara la decisión de la nulidad al ámbito administrativo y precisamente pues, en los fundamentos de este motu propio el Papa expresa que se rechaza y que él rechaza en sucesión con sus antecesores, digamos, pasar al ámbito administrativo la decisión de la nulidad precisamente para digamos, garantizar más la certeza con respecto a la indisolubilidad y el principio de indisolubilidad del matrimonio. Por lo tanto, pues seguimos en un ámbito plenamente judicial, aunque, pues como después os explicará don Antonio, con un modelo nuevo también, breve, que es posible que se dé y que se aplique y que ciertamente es novedoso en la última historia de la Iglesia, aunque, digamos, está arraigado en la más primitiva tradición de la Iglesia cuando el obispo pues ejercía, a falta de un poder civil establecido, pues también la potestad judicial en casi todos los ámbitos. Pero bueno, eso poco a poco pues irá desvelando. También el principio del Santo Padre que ha querido es, digamos, que se acerque, digamos, que se dé una respuesta al sufrimiento de las personas, a la celeridad, el no alargar los procesos, la agilización, no es simplemente una cuestión de prisa, sino, digamos, la conciencia del sufrimiento que hay detrás de toda ruptura matrimonial y que ciertamente eso sí que todos lo hemos vivido pues en el seno de personas cercanas o nuestra propia familia o nosotros mismos, pues sabemos el sufrimiento que hay detrás de una ruptura matrimonial y cómo eso, como un tsunami, sí que va alcanzando pues a toda la familia y a todas las personas que nos rodean. La respuesta al sufrimiento es pues no, digamos, dar algo ágil que si es verdad que el matrimonio pues fracasó porque era nulo, se pueda fácilmente, ágilmente llegar a esa certeza, y luego también que no haya obstáculos para poder acudir a este servicio pastoral de la Iglesia, que es también el tribunal eclesiástico dentro de su ámbito de, digamos, jurídico y de cumplir esa misión judicial de la Iglesia. Un obstáculo aparentemente pues pudiera ser la cuestión económica. El Papa ya lo había dicho varias veces que su deseo es que los procesos pues fueran del todo gratuitos, y vuelve en este motu propio ya de una manera, digamos, consistente, digamos, pidiendo que se pongan medios para que eso vaya siendo así. Lógicamente, los medios que nosotros tenemos aquí para eso nos afectan, por así decirlo, a la Iglesia diocesana, y por eso, pues con consentimiento del obispo y de las personas implicadas, del vicario general, que enseguida pues acogió esta propuesta, también del ecónomo, os puedo anunciar que el Tribunal Eclesiástico de Albacete renuncia desde este momento a cobrar las tasas que están establecidas en la provincia eclesiástica de Albacete. Lógicamente renuncia desde este momento, no podemos hacerlo con efecto retroactivo porque el ecónomo me echaría de aquí rápidamente y me tendría yo que buscar un exilio, ¿no? Pero sí que de cara al futuro, pues lo que suponen las tasas, lógicamente pues el obispado renuncia a percibirlas. Hasta el momento imagino que la provincia eclesiástica, los obispos de la provincia eclesiástica, pues me imagino que lo suprimirán. Solamente esto afecta a las tasas del tribunal, por lo tanto no afecta para nada a lo que profesionalmente y lógicamente como fruto de vuestro trabajo debéis de percibir y exigir en el cumplimiento de vuestra labor, tanto a los abogados como lógicamente a los peritos, ¿no? Afecta solamente a las tasas del tribunal y es una decisión pues que agradezco al obispo y a todas las personas que lo han facilitado. Bien, no me alargo más, voy a dar la palabra en primer lugar a don Pedro Roldán. Él, digamos, lo que va a exponer un poquito es esa necesidad que esta reforma también de alguna manera pone como más evidente ante vosotros de, digamos, la responsabilidad a la hora de presentar una demanda de nulidad matrimonial, es decir, esa certeza o al menos pues el bonum fumugiri, ¿no? Es decir, de que hay un fundamento para pedir la nulidad. Él lo viene realizando desde hace muchos años, este servicio en el tribunal, mediante las entrevistas previas que permiten pues,
digamos, hacerse cargo de que al menos pues, hay un fundamento para poder pedir la nulidad. Y esta tarea, pues lógicamente también la reforma del proceso, al, digamos, como popularizar de que será más fácil o de que será más tal, puede hacer, digamos, no caer en la cuenta suficientemente de esa necesidad que tenemos siempre de esa reflexión previa, y que en vuestras manos de alguna manera también queda, sin que lógicamente el servicio que se presta se deje de prestar, hasta que logremos articular una ampliación también de este servicio que el Papa pide en el motu propio, que llegue a todas las parroquias y que sea, digamos, como más extensa. Pero mientras tanto, pues esta tarea lógicamente les corresponde y os corresponde a todos vosotros. Entonces le cedo la palabra a don Pedro. Bien, pues buenas tardes. Como dice Julián, se trata aquí para poquitín ver que todos estos flash, ¿no?, que dan la información, ¿no?, a través de la cual pues mucha gente obtiene, ¿no?, esa información, pues siempre tenemos la responsabilidad, ¿no?, de hacerla llegar bien. Desde que salió la noticia hasta el día de hoy, pues hemos recibido ya unas cuantas visitas, ¿no?, de gente que viene a solicitar su nulidad matrimonial. Porque he oído que, ¿no? Claro, pero luego hay que explicárselo todo, ¿no? Es decir, en primer lugar vienen porque he oído que ahora esto es gratis, ¿no? Es decir, bueno, como ha dicho don Julián, desde este momento hay una renuncia a lo que son las tasas. Pero esta mañana le decía yo a los que recibía, pero a los abogados no los ha metido el Vaticano en nómina. Entonces, hay que hacerles saber, ¿no?, en primer lugar eso. Y luego, lo más importante, que los capítulos de nulidad no han cambiado. Es decir, no ha cambiado el proceso, bueno, algunos de los cánones del derecho procesal, pero no cambia lo que es lo sustantivo, ¿no? Entonces siempre conviene que en eso seamos responsables, seamos cautos, y sobre todo porque yo creo que la mayoría de los abogados que aquí estáis tenéis ya la formación. Y hay que distinguir y hacerle ver a la gente, ¿no?, donde existe posiblemente, si llegar a una certeza o a una posibilidad de que realmente hay una nulidad, pero claro, que tiene que quedar luego probada a través de todo lo que es el proceso y de la prueba. Pero luego tenemos que tener claro también lo que es el fracaso matrimonial. Es decir, no todo matrimonio casado por la Iglesia es nulo, ni todo matrimonio casado por la Iglesia es válido. Entonces tenemos que tener claro eso, es decir, el fracaso matrimonial. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? En primer lugar, una entrevista previa. La entrevista previa que hacemos en el tribunal, como la entrevista previa que haríais cualquiera de los que os dedicáis a este mundo, es una entrevista en la que recabamos información y damos también información y formación al tiempo. Es decir, el recabar datos, pues acerca de lo que ha sido su vida de noviazgo, ¿no? Claro, sabemos que es una entrevista que no tiene la profundidad de las entrevistas que tenéis para hacer una demanda judicial, pero sí que recabamos una información que nos dé una mínima certeza de que hay posibilidades, ¿no?, y para animarles, ¿no? Si nosotros vemos que hay alguna posibilidad de la nulidad matrimonial, les tenemos que animar. Pero recabar esos datos hay que hacerlo siempre, como digo, con responsabilidad hacia lo que se va a hacer. Es decir, no podemos meter a la gente sabiendo que no tiene posibilidades, aunque todo el mundo tiene derecho, ¿no? Cualquier bautizado tiene derecho, según dice el derecho canónico, a pedir su nulidad matrimonial. Pero si vemos claro de que ahí no hay posibilidades, pues también se lo tenemos que explicar, y en esto ser cautos. Al igual que cuando recabamos esa información, podemos tener una mínima idea de qué capítulos de nulidad son. Pero también se los tenemos que explicar a ellos, ¿no? Y hacerles ver como aquello que me has dicho, pues entraría en estos capítulos, ¿no?, que a ellos también muchas veces hay que traducírselos. En base a eso, informarles también de todo lo que es el proceso, del que ahora vamos a obtener más información, lo que es el proceso, e insisto, en lo que, aunque desaparezcan las tasas, en lo que se supone, ¿no?, a nivel económico de cara a lo que es peritajes y a lo que es el tema del abogado, ¿no? Es
Es decir, que este tsunami, ¿no? como lo ha definido Carmen Peña, pues también hay que retenerlo un poquito, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que ahora tampoco esto es un coladero, ¿no? Sino que todo sigue su proceso normal, solo que simplificado, ¿no? Como digo, ahora veremos cuando nos los pongan, y insistir nuevamente en esa responsabilidad que tenemos que tener a la hora de obtener datos y de transmitir esa información, que es como nosotros lo hacemos, ¿no? Que ellos nos traigan todas las preguntas. Ahora llega también mucha gente con todos folios que han sacado de internet, ¿no? Pues eso puede ser verdad o pueden haber ahí cosas, ¿no? Que confundan también a la gente. Y para eso estamos, para aclararles, ¿no? Informarles y formarles también en todo lo que es ese proceso. Muchas gracias, Pedro. Están también con nosotros miembros del tribunal, don Ramón Carrilero. Cuando he dicho que Pedro era el más veterano en el tribunal, era de los que estábamos aquí en la mesa, pero después me he dado cuenta, digo, el más veterano en el tribunal aquí es don Ramón, defensor del vínculo desde el año 82, ¿no? 82. Así es que... Y además el que siempre tiene también mucho interés, porque en cuanto llegó la noticia fue el primero que llamó diciendo a ver cuándo nos juntamos para ver qué es lo que esto significa. Y a don Fabián, que quizá algunos no lo conocéis todavía, porque lleva menos tiempo, quizá de los más jóvenes junto con Antonio en el tribunal, que es párroco en Rióparo también y está de juez en el tribunal. La reforma, digamos, más capital que se apunta en el motu propio es en lo que supone la supresión de la necesidad de una doble sentencia conforme, que sabéis que hasta ahora pues era una praxis de más de 300 años en los procesos declarativos de nulidad, y la creación de un nuevo proceso. Esto es lo que ahora nos va a explicar don Antonio Avellana, quien ceda la palabra. Sí, pues son, como dice don Julián, las dos reformas llamativas. Hay otras reformas en el motu propio, pero son, por así decir, las más llamativas, quizás las que más han saltado a la prensa, ¿no? La supresión de la doble sentencia conforme, como sabéis, necesaria, como dice don Julián, desde hace varios siglos. El canon 1682 anterior establecía que para las causas matrimoniales, como haciendo una excepción al resto de las causas que pueden entenderse en un proceso canónico, necesitan, para que sean ejecutivas, una sentencia de primera instancia afirmativa, necesita un decreto confirmatorio de segunda instancia o una sentencia de segunda instancia que confirme esa primera sentencia, ¿no? Bueno, pues esto en esta reforma desaparece y se vuelve, por así decir, al régimen general, ¿no? De tal manera que la sentencia afirmativa sobre la nulidad de un matrimonio que pronuncie un tribunal de primera instancia es ejecutiva, no desde el momento que la dicta, sino desde el momento que se cumplen los plazos de apelación, ¿no? Dice el canon 1679, la sentencia que declara por primera vez la nulidad de un matrimonio, una vez vencidos los plazos fijados en los cánones 1630, 1633, se convierte en ejecutiva. Esta es, por decir, una reforma pues bastante llamativa, ¿no? Hay que decir que se mantiene para las causas matrimoniales el tribunal de 3 jueces. Bueno, parece que son menos ojos, menos cabezas las que van a pensar en una nulidad matrimonial. Se mantiene el tribunal de 3 jueces. Es verdad que, supongo que ahora lo dirá Mariana, hay una novedad respecto al juez único, pero para las causas matrimoniales la norma general es el tribunal de 3 jueces, ¿no? Hay un plazo de apelación, como está establecido ahora, de 15 días. Pasado esos 15 días, si no se apela la sentencia pronunciada por primera vez sobre la nulidad matrimonial, es ejecutiva, ¿no? Con las consecuencias que eso conlleva. ¿Qué consecuencias? Bueno, la primera es la posibilidad de contraer nuevas nupcias, ¿no? Si no hay veto que lo prohíba, ¿no? Y otra consecuencia importante, pues la abreviación de los plazos, porque si estaba establecido más o menos un año para primera instancia y 6 meses más o menos para segunda, al menos 6 meses se acorta, ¿no? Entonces, parte del espíritu de la reforma es acortar los plazos de un proceso de nulidad matrimonial. Pues por lo menos esos 6 meses, y donde no sea más, porque pues sabemos que hay tribunales de segunda instancia donde esto se ha ido alargando bastante más, ¿no? Pues la segunda instancia, al desaparecer la obligatoriedad de la doble conforme, se acorta, ¿no?
Y bueno, que parezca una perogrullada, pues también se abaratan los costes, porque las tasas de segunda instancia, pues lógicamente desaparecen también, ¿no? Bueno, hay una cosa, no sé si curiosa, bueno, sabéis que, lo sabéis porque se ha anunciado, el motu propio entra en vigor el 8 de diciembre, el canon octavo del Código establece que si no se establece, valga la redundancia, otra cosa, las leyes eclesiásticas entran en vigor a los 3 meses de su publicación. Bueno, pues el 8 de diciembre entrará en vigor el motu propio y el Papa ha establecido que el canon 1673, perdón, lo dispuesto en el canon 1679, este que hace referencia a la supresión de la doble conforme, se aplicará a las sentencias que declaran la nulidad de un matrimonio que se publiquen a partir del día en que entre en vigor el presente motu propio, es decir, no a las causas que se introduzcan a partir del día 8, si no me equivoco yo en la interpretación, sino a las sentencias que se publiquen. Se puede haber introducido una causa antes, puede estar introducida ya, pero si la sentencia se publica después del 8 de diciembre, será ejecutiva, ¿no? Pasados los 15 días del plazo de apelación, ¿no? Bueno, esto sobre la supresión de la doble conforme, para no alargarme mucho más, ¿no? Y el otro... o la otra reforma llamativa es la que hace referencia a ese nuevo proceso, ¿no? Porque esto simplemente es la supresión de una instancia obligatoria, pero bueno, cambian cosas del proceso de esa primera instancia también, pero lo que sí que aparece como totalmente nuevo es este proceso llamado breviter, este proceso abreviado, ¿no? El Papa en el cuarto criterio fundamental de la reforma lo explica, someramente, pero explicando su esencia. El proceso abreviado, en efecto, amén de agilizar el proceso matrimonial, se ha diseñado una modalidad de proceso abreviado, adicional al proceso documental actualmente vigente, que se aplicará a los casos en los que la nulidad imputada al matrimonio se sustente en argumentos particularmente evidentes. Hace, por así decir, efectiva o concreta la intervención del obispo como juez, ¿no? Ya estaba establecida la figura del obispo como juez, ¿no? El canon 1419 establece que el juez de primera instancia para todas las causas es el obispo diocesano, que puede ejercer su potestad judicial personalmente por medio de otros, ¿no? Con arreglo al derecho. Y un nuevo canon que se establece en este motu propio, 1673, que dice lo mismo, añadiendo para las causas de nulidad de matrimonio, ¿no? Para las que el derecho no haga expresamente excepción, es el obispo diocesano el que puede ejercer su potestad judicial, ¿no? Otro canon, en 1420, decía que el vicario judicial constituye un solo tribunal con el obispo. Luego la figura del obispo como juez aparece ya en el código. Sí que es verdad que la gran novedad es que esto ahora se concreta ese papel del juez con un proceso de nulidad matrimonial que tiene lugar directamente delante del obispo, no de delegados suyos, sino directamente delante del obispo, ¿no? Él es el juez del proceso abreviado, ¿no? El proceso que trata el 1683 y cánones siguientes. Al obispo diocesano le compete juzgar las causas de nulidad del matrimonio mediante el proceso abreviado, siempre que se reúnan una serie de circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues que ambos cónyuges presenten la demanda, o al menos uno de ellos con el consentimiento del otro, ¿no? ¿Cómo se garantiza? Sabéis que en el derecho procesal el contradictorio tiene que estar garantizado. ¿Cómo se garantiza aquí? Pues con la participación del defensor del vínculo, es lo que garantiza el contradictorio, ¿no? Si no hay contradictorio no hay proceso, ¿no? Si todos los dos están de acuerdo, bueno, pues está la figura del defensor del vínculo que se mantiene, por supuesto, ¿no? Ambos presentan la demanda, o al menos uno de ellos con el consentimiento del otro. Y tiene que concurrir circunstancias, de hecho, de personas que no requieran una investigación más pormenorizada y que hagan patente la nulidad, o sea, un caso que pues esté más o menos claro, ¿no? Sobre esto tampoco me atrevo mucho a decir porque vendrán muchos congresos y artículos, historia, porque esto como es tan nuevo, pues nos pilla un poco nuevo a todos, ¿no? Un poco el competente para determinar cuando una causa sigue proceso ordinario o sigue proceso breve, pues es el vicario judicial, ¿no? Se puede presentar una demanda de nulidad matrimonial por proceso ordinario y el vicario judicial ver que eso es un caso claro de proceso breve y lo dirige al proceso breve, ¿no? Si la parte demandada no ha participado, o sea, bueno, el vicario judicial tendría que instar a la parte demandada que comunique si está de acuerdo con la demanda, si pretende sumarse a la posición del actor y tal, ¿no? Bien.
En este proceso, pues un poco por encima, en este proceso abreviado, el vicario judicial, cuando fija el dubio y decide que vaya por el proceso abreviado, pues nombra un instructor y un asesor. O sea, el obispo no está solo en este asunto, hay un instructor y un asesor. El instructor puede ser el mismo vicario judicial u otro, ¿no? Y una característica pues es la celeridad de este proceso, ¿no? Porque se cita para la sesión, que es única en principio, en 30 días, ¿no? Hay que recoger todas las pruebas y los interrogatorios a los testigos en una única sesión que tiene lugar delante del obispo, ¿no? Yo entiendo que siempre delante del obispo. En ese otro canon que os he dicho del Tribunal de Primera Instancia, el juez de primera instancia para las causas de nulidad de matrimonio es el obispo diocesano que puede ejercer su potestad judicial personalmente por medio de otros. Este no. Aquí no se habla en ningún momento de que pueda ejercer su papel de juez en un proceso abreviado por medio de otros, ¿no? Se entiende que es él directamente el que tiene que estar ahí como juez, ¿no? Sí, repito, con la intervención del instructor y del asesor, ¿no? Bueno, después de recoger todas las pruebas en una sola sesión, pues un poco por encima, ¿no? Pues se da un plazo de 15 días para que se presenten observaciones a favor del vínculo y las defensas de las partes y demás, ¿no? Tras consultar al instructor y al asesor y recogidas todas las actas del proceso, pues el obispo diocesano, si ha llegado a la certeza moral, pues dicta sentencia. Si no ha llegado a la certeza moral, dirige el proceso abreviado a través del proceso, o sea, lo devuelve a los corrales, por así decirlo, lo devuelve al proceso ordinario, ¿no? Y este es un poco el... Bueno, otra cosa curiosa es que si hay una apelación, la apelación es no al tribunal de segunda instancia, sino al juez de segunda instancia del proceso abreviado, que es el arzobispo metropolitano, ¿no? En nuestro caso, si el obispo diocesano pronuncia una sentencia a favor de la nulidad en un proceso abreviado, la parte que quiera, o el defensor del vínculo, o la parte que quiera apelar, tiene que hacerlo ante el arzobispo metropolitano. Otra serie de obispos que determina la ley en caso de que el juez que haya determinado sea el mismo metropolitano, ¿no? Pero bueno, no viene tampoco a cuenta. Ese es un poco el esquema del proceso breve, ¿no? Y bien, pues yo creo que más o menos en líneas generales está así, ¿no? Luego uno puede meterse mucho en plazos, en derechos de las partes a estar presentes en esa audiencia única y tal, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues ya habéis visto, digamos, estos dos temas que son como capitales: la supresión de la necesidad de una doble sentencia conforme y el establecimiento de un nuevo proceso, el proceso breve ante el obispo, con el cual en 45 días se podría concluir una causa de nulidad, siempre que concurran esas circunstancias que ha dicho Antonio para poder, digamos, derivar el procedimiento hacia el proceso breve, y que el obispo esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque también os confieso que muchos de los principales sorprendidos un poquito de todo esto a veces son también los propios obispos, ¿no? Que hasta ahora, pues, digamos, confiaban mucho en la tarea de los que le ayudábamos en estas cuestiones, pero lógicamente el Papa quiere que se impliquen más. Como os decía, esto viene una tradición pues antigua del obispo en su sede, juzgando pues desde las cosas más materiales de robos y problemas hasta pues estas cuestiones también de derecho matrimonial. Es un tema nuevo y poco a poco pues iremos aprendiéndolo todos. Y a doña María Ángeles le he pedido que haga una lectura, digamos, como abogado de todas las otras digamos, cuestiones procesales que pueden, digamos, resultar como más interesantes a la hora de afrontar el proceso de nulidad desde la perspectiva del abogado, que es lo que ahora va a hacer, sabiendo que, bueno, que son muchas, que tampoco es necesario, pues bueno, ahora mismo la exhaustividad en todo, porque, bueno, pues poquito a poco lo iremos viendo, pero sí de aquellas cosas pues como más llamativas que ya iré explicando, pues, cuestiones de foro, cuestiones de plazo que son interesantes y que suponen un cambio, sobre todo pues a la hora del ejercicio profesional. Buenas tardes. Pues según esto que se me ha encomendado, yo voy a resaltar lo que a mí me ha llamado más la atención en una primera lectura,
y que seguramente, puesto que todos sois compañeros y además con formación en Derecho Canónico, pues cuando lo leáis vosotros os llamará la atención esto y muchas más cosas, porque seguramente vosotros pues tengáis más capacidad que yo para alcanzar mayores y mejores conclusiones. Como también se me pedía brevedad, pues voy a resaltar lo que considero que nos llama más la atención y que es más novedoso y como letrados pues nos afecta más. Sí que quería hacer una consideración, y ya que también al no tener el texto por un lado realiza la modificación de los cánones como ya han explicado, y luego al final tiene una serie de reglas procesales que denomina reglas procesales para la tramitación de las causas de nulidad matrimonial, que de alguna forma entiendo son inspiradoras y complementan pues el modo de entender el canon. Yo al menos lo he hecho así, seguramente pues cuando se estudie con mayor profundidad pues a lo mejor se alcancen otras conclusiones. Como mayor novedad, para empezar, pues creo que son los fueros de competencia. El canon 1672 nos dice que las causas de nulidad del matrimonio que no estén reservadas a la sede apostólica pues son competentes el tribunal del lugar donde se celebró el matrimonio, el tribunal del domicilio de una o ambas partes y el tribunal del lugar en el que estén la mayoría de las pruebas. Esto ya lo teníamos antes, pero ¿cuál es la novedad? Que estos tres fueros únicamente son a elección del actor y desaparece lo que exigía antes que se necesitaba para el tribunal del domicilio de la parte actora, pues decía el canon que tenían que residir ambas partes en el territorio de la misma conferencia episcopal y dar su consentimiento el vicario judicial del domicilio de la parte demandada, habiendo oído a esta. Cuando nos referíamos al tribunal de la mayor parte de las pruebas, como sabéis, pues lo que decía es que tenía que consentir el vicario judicial del domicilio de la parte demandada previa audiencia a esta por si tenía alguna objeción. Ahora se nos facilitan estos fueros para que el actor pueda litigar en su propio domicilio y evitar que tenga que acudir a un tribunal lejano a solicitar la nulidad. Es la finalidad que tiene un poco la reforma, que es pues acercar a la parte a los tribunales, facilitar el acceso a los mismos y también, pues según dice la regla procesal séptima, pues, que haya mayor proximidad entre el juez y las partes. El canon 1673, como ya nos adelantaba don Antonio, pues nos dice que en cada diócesis el juez de primera instancia de las causas de nulidad del matrimonio es el obispo, que puede ejercer su potestad personalmente o por medio de otros. Luego permite la posibilidad de que se establezca en los tribunales de primera instancia, pues queden reservadas a un colegio de 3 jueces, presididas por un juez clérigo y que pueden también los otros 2 ser laicos, pero entiendo que esto lo paso un poco por alto porque nuestro tribunal, gracias a Dios, tiene 4 jueces clérigos y con formación, con lo cual creo que no se va a dar esta circunstancia de momento en el tribunal. El tribunal de segunda instancia sí que es colegiado, necesariamente tiene que ser colegiado como ya lo era. El canon 1674, que se refiere a la legitimación, no se modifica en cuanto a que siguen siendo los cónyuges y el promotor de justicia. Sí que en el momento ya de presentar la demanda, canon 1675, cuando nos habla de la introducción y el examen del caso, nos dice que antes de empezar la causa, el juez ha de tener la certeza de que el matrimonio ha fracasado irremediablemente. Se introduce el juez ha de tener la certeza. Antes no estaba esta connotación. Entiendo que al hilo de las reglas procesales 2, 3 y 4, que es lo que nos ha explicado don Pedro con anterioridad, y es la investigación prejudicial pastoral que introduce la reforma y que además está previsto que termine con la demanda, pues esto mismo puede ilustrar al juez y como letrados podemos, si tenemos conocimiento de que se ha practicado, pues introducir en la demanda para que el juez tenga esta certeza. De todas formas, comentándolo con los jueces, me dicen que ellos adquieren la certeza casi con un vistazo y realmente en muchas ocasiones es muy evidente. Pero bueno, ciñéndome a la reforma y por aquellos supuestos en los que quizá no sea tan evidente o como letrados nos queramos garantizar que el juez tenga la certeza para que no nos tiren la causa para atrás, pues podría ser interesante en la demanda pues añadir datos para que no le quepa
duda y tengan esta certeza los jueces. Dicen las reglas procesales, cuando se refieren a esta investigación prejudicial pastoral, que terminará por el escrito de demanda. Si se ha practicado esta investigación, terminará por el escrito de demanda y pues en supuestos en los que, como también ocurría ahora, muchos supuestos de los que recibimos en nuestros despachos vienen del tribunal, que ya los ha recibido don Pedro o alguno de los otros jueces, pero algunos también vienen directamente. Entonces nosotros tendremos que plantear este escrito de demanda. Una vez, dice el canon 1676 actual, que una vez recibido el escrito de demanda, el vicario judicial, si estima que tiene algún fundamento, lo aceptará. Es el fumus boni iuris que tiene que tener la demanda para que el vicario judicial la acepte. Y mediante decreto, entonces notificará al defensor del vínculo y notificará a la parte demandada la demanda con el decreto que habrá puesto al pie de la misma, siempre y cuando la demanda no se haya presentado por los dos cónyuges. Posibilidad que, por otra parte, ya permitía la instrucción dignitas connubi, pero que no era habitualmente utilizada. Ahora se fomenta en los supuestos en los que ya se crea que se va a tramitar por el procedimiento abreviado, porque también es cierto que, como ha explicado don Antonio, no elegimos nosotros el procedimiento. Nosotros, como letrados, pensaremos, esto va a ir por un procedimiento abreviado y trataremos de encauzarlo por el procedimiento abreviado. Pero quien tiene la facultad de decidir si se tramita o no se tramita por este procedimiento es el vicario judicial, como ahora veremos. Entonces, presentada la demanda, se notificará una copia y aceptada una copia de la misma al defensor del vínculo y a la parte demandada, si no iba firmada por ambos, como decíamos, y se les dará un plazo de 15 días para que manifiesten su posición en relación a la demanda. Demandado que no firmaba la demanda, pues tiene las mismas posibilidades que conocéis de sobra y que ya teníamos con anterioridad: ausencia, someterse a la justicia del tribunal o contestar defendiendo el vínculo o bien añadiendo nuevos capítulos. Una vez transcurrido este plazo, entonces el vicario judicial, si ha considerado que es necesario volver a notificar al demandado, pues así lo hará para que manifieste su posición, dictará decreto y en el que determinará la fórmula de dudas. Establecerá si la causa ha de sustanciarse por el procedimiento ordinario o por el procedimiento abreviado. Como os decía, no elige la parte del procedimiento, sino que, presentada la demanda, será el vicario quien decida por qué procedimiento se encauza. Notificará este decreto de inmediato a las partes y al defensor del vínculo. Si la causa se dirime bajo el procedimiento abreviado, pues el vicario judicial aplicará lo que don Antonio nos ha explicado respecto al canon 1685, citando las partes para la sesión, tal y como él nos ha explicado. Si, por el contrario, el vicario decide, lo señalo porque es que se me va, si el vicario decide que la causa se debe tramitar bajo el proceso ordinario, pues continuará el trámite normal que existía para el proceso ordinario. La fórmula de dudas, entonces, deberá especificar por qué capítulo o capítulos se impugna la validez de las nupcias. Como sabéis, la importancia de la fórmula de dudas, que ya existía con anterioridad, pues se mantiene en este proceso. El trámite sería el que ya conocemos. Y como novedad también, bueno, no como novedad, a partir de aquí, la novedad sería hasta aquí y a partir de aquí seguiría el trámite. El defensor del vínculo, las partes, pueden acudir al examen de las pruebas y sí que es novedad la valoración de la prueba. El canon 1678 nos dice que en las causas de nulidad del matrimonio, la confesión judicial y las declaraciones de las partes, sustentadas por eventuales testigos, sobre la credibilidad de las mismas, puede tener valor de prueba plena, valor que el juez estimará considerando todos los indicios y adminículos, siempre y cuando no existan elementos que los refuten. El canon se redacta de modo diferente al antiguo canon 1679 y se redacta en sentido positivo, reforzando el valor de la prueba plena de las confesiones y declaraciones de las partes, sostenidas por testigos de credibilidad y siempre sometidas a la valoración que realice el juez.
también, tal y como ya se recogía antes, las causas en las que haya la declaración de un solo testigo, este no tendrá no tendrá plena fuerza probatoria, salvo que se trate de un testigo cualificado que deponga sobre lo que él haya realizado por razón de su oficio, o que las circunstancias objetivas o subjetivas pues persuadan de otra cosa. En las causas de materia de impotencia, falta de consentimiento o por anomalía, el juez se servirá también de la labor de uno o varios peritos, a no ser también que conste la evidencia de que la prueba resultaría inútil. Es importante esta modificación sobre la valoración de la prueba y, de nuevo, a partir de aquí el procedimiento seguiría su cauce normal. Entiendo que terminada la prueba, pues se publicaría y se podrían presentar los escritos de conclusiones. También, aunque también estaba, introduce el canon en el punto cuarto, se introduce lo que ya existía acerca de si surge duda sobre la consumación del matrimonio, pues que pueda el tribunal suspender la causa una vez oídas las partes. La diferencia es que antes hablaba de consentimiento y ahora habla de una vez oídas las partes, pero sí que es cierto que si surgían dudas sobre la consumación, pues se planteaba antes con esta diferencia de consentimiento en vez de oídas las partes para tramitar el procedimiento por el proceso de la dispensa del matrimonio rato. Por último, ya una vez practicadas las pruebas y con el trámite que ya conocemos, publicación y conclusiones, entonces se dictaría sentencia y, como nos explicaba don Antonio, sí que está la super novedad de que la sentencia no nos exige la doble sentencia conforme, que ya lo ha explicado él estupendamente, y no hay nada más que añadir, y en cuanto a la apelación pues también nos lo ha explicado él. Con lo cual, estas son las principales novedades que a mí me han llamado la atención y que considero que como letrados pues modifican el modo de trabajar. Y bueno, pues esto de una primera lectura, que cuando hagamos más detenidamente pues seguramente surgirán más cosas. Muchísimas gracias, María Ángeles. Bueno, creo que más o menos ha podido ser como una primera lectura, una exposición. No queríamos alargarnos mucho ni descender a mucho detalle, digamos, porque tendréis que tener el texto, poder leerlo. Tampoco es misión de nuestro tribunal hacer valoraciones, porque a nosotros nos toca como tribunal pues simplemente aplicar la ley y ya está. Por lo tanto, pues es lo que haremos, que es conocerla y aplicarla lo mejor que sepamos y podamos. Habíamos pensado dejar un rato para que cualquier duda, cualquier pregunta que quisierais hacer, pues pudiéramos también, en la medida de nuestras posibilidades, pues responderla, pues si queréis tener alguna intervención.